Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Osvaldo Quiñones, su canal Gateblog, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente. Y como siempre, su servidor Osvaldo Quiñones viene cargado de hechos y noticias muy importantes sobre lo que acontece en diferentes regiones. Y como siempre me enfoco en algo específico. En esta ocasión, por supuesto, que voy a hablar de Medio Oriente, especialmente de Israel, la amenaza israelí. Sí, como usted lo está escuchando, así lo dije y lo reitero, la amenaza israelí. Porque no solamente se creen que va, o Israel o los judíos, creen que siempre estarán protegidos por la mano de Dios. Al menos eso es lo que le han hecho creer al mundo. Pero también saben que están protegidos por las más grandes potencias económicas, políticas y militares del planeta. Por lo tanto, sí, tiene un gran poder, pero no es el poder divino, es el poder del dinero y de las armas. Eso es lo que es Israel, y por eso representa una amenaza para el mundo. Pero no solamente porque lo digo yo. Según los últimos informes, los últimos hechos y noticias, Israel no solamente quiere una guerra en Siria, sino que quiere una guerra en contra de Irán, en contra del Líbano, en contra de Hamas, en contra de Fatah y todos aquellos grupos de resistencia de la Franja de Gaza, de los territorios ocupados por el mismo Israel. Pretende o quiere una guerra contra todas y cada una de las diferentes regiones, con Irán y Siria. Bueno, entonces, ¿quién representa la amenaza? Si Israel es el que está amenazando con una guerra en contra de ellos, no es Irán quien busca una guerra en contra de Israel, es Israel quien quiere una guerra en contra de Irán. No es Siria quien inició los ataques en contra de Israel, fue Israel quien inició los ataques en contra del territorio sirio. No es Hamas el que ha atacado a Israel, es Israel el que siempre ataca a Hamas o a los territorios ocupados, incluyendo a Palestina. No es el Líbano quien ha atacado a Israel, y en la guerra del 2006, que fue derrotado por Hamas, por Hezbollah, no fue Hezbollah quien buscó la guerra, fue Israel. Entonces, ¿quién representa la amenaza aquí? Hay que ser honestos, hay que hacer las cosas tal y como son. Pues Israel pretende ahora iniciar una guerra nuevamente contra todos ellos de manera simultánea, con diferentes regiones. Al menos es la amenaza que pretende Israel. Pero vayamos y expongamos a Israel tal y como es y por lo que es. Hay que decir las cosas tal y como son. Vayamos a los hechos y noticias más importantes. La visita que realizó el señor Rex Tillerson precisamente a Medio Oriente del día 14 al 16-17 de febrero tuvo como propósito tratar nuevamente de influir en los diferentes ámbitos sociales y políticos que se están dando en Medio Oriente, debido a que Estados Unidos está perdiendo su influencia en Medio Oriente, está siendo desplazado por Rusia, Irán y otras naciones, incluyendo a China. En Medio Oriente, Estados Unidos, a través de esta visita del señor Rex Tillerson, pretende nuevamente crear un medio favorable para los Estados Unidos, buscando un acercamiento al Líbano. El Líbano, al cual le pidió a su homólogo libanés precisamente un acercamiento con Israel y compartir la riqueza petrolera de esa región del Líbano con Israel. Por supuesto que salió con las manos vacías. No habrá jamás acuerdo entre el Líbano e Israel. Son enemigos y no hay intermediario que venga a calmar esa situación, mientras que Israel siga amenazando y siga atacando ese territorio. No hay quien ponga una mano que pueda unir a estas dos naciones. Así de claro y así de simple. Salió con las manos vacías. En Turquía, la visita del señor Rex Tillerson tenía como propósito calmar las tensiones que han venido surgiendo entre Turquía y Estados Unidos, precisamente por el apoyo de Estados Unidos a los grupos kurdos que luchan en territorio sirio para apoderarse de más territorio o de la riqueza de Siria, la cual es apoyada por Estados Unidos, porque Estados Unidos pretende, a través de los kurdos, quedarse con las áreas ricas o con los recursos naturales de Siria, apoyado por una franja o por una región del mismo Siria, yo estoy hablando de los kurdos, para que estos sirvan como su nuevo estado, para de ahí, teniéndolos en control, continuar la desestabilización en las diferentes regiones, incluyendo a Turquía. Precisamente la visita del señor Rex Tillerson tiene como propósito calmar esas tensiones entre Estados Unidos y Turquía. Pero, por supuesto que también aquí salió con las manos vacías. Salió con las manos vacías debido precisamente a que Estados Unidos, al apoyar a Turquía
lo que pide Turquía para que las relaciones o las tensiones se terminen, ya que el mismo gobierno de Tayyip Erdogan, su ministro de Relaciones Exteriores, amenaza con expulsar a la Organización del Atlántico Norte y a Estados Unidos de la base militar Incirlik que tienen o que poseen allá en Turquía. Y precisamente para evitar Estados Unidos ser desplazado, viene a supuestamente crear acuerdos con Turquía. Uno de los acuerdos supuestamente con el señor Tayyip Erdogan es, claro, apoyar o digamos aceptar las condiciones de Turquía, que son pedirle a los kurdos que abandonen Manbij. Manbij, un territorio kurdo con autonomía otorgada por el señor Bashar al-Assad, y que estos se retiren de la región o de la frontera con Turquía. Pedirle a los mismos kurdos que dejen su territorio para que no molesten a Turquía. Eso fue el pedido de Turquía. Imagine usted. Y con esto, prácticamente, si es correcta la información, con esto prácticamente Estados Unidos traiciona a los kurdos por lógica. Y por lo tanto, tarde o temprano, Estados Unidos se convierte en un enemigo de los kurdos. Y Estados Unidos se queda sin una carta más que jugar precisamente en territorio sirio. Ven ustedes cómo está el juego. Y por ejemplo, digo yo que la política de Estados Unidos es totalmente errónea, es totalmente equivocada, o no tiene pies ni cabeza. Pero bueno, vayamos. Esa fue la intención del señor Rex Tillerson. Si se dio, como dice el señor Rex Tillerson, ese acuerdo para retirar las fuerzas populares kurdas, precisamente de toda la región de Manbij, los kurdos prácticamente ya fueron traicionados. Si es cierta la noticia, que hasta hoy dudo mucho de esa información, pero si así fuera, Estados Unidos sigue perdiendo. Aún si se queda con Turquía, sigue perdiendo. Por lo tanto, Estados Unidos pierde por cualquier lado que mueva sus piezas. Su política es un fracaso, así también como sus intenciones. Pero vayamos ahora, estoy hablando de Israel. Entonces ahora Israel. La visita que realizará el señor Benjamin Netanyahu desde este pasado 16 al 19 de febrero, precisamente a Múnich, allá en Alemania, es para ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de las Naciones Europeas. El Consejo de Seguridad de las Naciones Europeas, así también como con diferentes delegaciones de diferentes naciones europeas, afirma lo siguiente. Aquí va lo que dijo el señor Benjamin Netanyahu allá en esa reunión en Múnich, Alemania. El señor Benjamin Netanyahu acusa a Irán de ser una de las naciones que representa la peor amenaza para la seguridad de Israel, así también como la seguridad del mundo. Imaginen ustedes, Irán se convierte para Israel en su peor amenaza para la subsistencia de su nación, así también como la del mundo. Eso es lo que dice el señor Benjamin Netanyahu. Al mismo tiempo asegura que la presencia de Irán en territorio sirio tiene como propósito crear una fuerza y grupos terroristas que amenazan la integridad territorial precisamente de Israel. Al mismo tiempo, mostrando, como lo hizo allá ante la Organización de las Naciones Unidas, una esfera con una mecha, y estaba hablando del programa nuclear de Irán y la amenaza que representaba. Bueno, pues en esta ocasión, utilizando un pedazo de metal, fue la prueba contundente del señor Benjamin Netanyahu para las naciones europeas de la presencia de Irán en territorio de Siria. Un pedazo de metal. Hágame usted el carajo favor. Bueno, o es un circo mediático, o los políticos europeos están totalmente desquiciados. ¿Cómo un pedazo de metal representa una prueba? Hágame usted el carajo favor. O Israel y el mismo Benjamin Netanyahu, de manera despótica, se burla no solamente de las naciones europeas, sino del mundo entero, y el mundo entero es capaz de caer en semejante estupidez del señor Benjamin Netanyahu, con un pedazo de metal, hacerle creer al mundo que esa es una prueba de presencia militar de Irán en territorio sirio. Hágame usted el carajo favor. Y con esto exige a las naciones europeas apoyar al gobierno de Estados Unidos para que el programa nuclear de Irán sea desmantelado. Eso es lo que pide el señor Benjamin Netanyahu. Pero al mismo tiempo asegura que continuará la agresión en contra de Siria, y que no aceptará ningún tipo de restricción.
Ningún tipo de restricción. Ok, su servidor Ubaldo Quiñones va a exponer al señor Benjamín Netanyahu, a los judíos, a su ejército y a todos los políticos basura o de mierda que creen en semejante estupidez, ya sean de Europa o de América Latina o de cualquier región del planeta. Vayamos a lo más importante. Vayamos a exponer a este señor. ¿Por qué supuestamente Irán representa una amenaza para la seguridad de Israel si el único agresor, desde que yo recuerdo y que tengo memoria, ha sido siempre Israel? No fue Siria quien atacó al territorio de Israel en el día 11 de febrero, cuando fue derribado su avión F-16, 2 más fueron golpeados y fue destruido un helicóptero a las primeras horas, de la cual se ocultó toda la información. No fue Siria quien destruyendo o golpeando duramente a Israel, no fue Siria el que atacó a Israel, fue Israel quien atacó a Siria. Ya lo dije, la justificación, un dron de Irán que era de reconocimiento en apoyo al ejército de Siria. Pero el agresor fue, aquí reitero, fue Israel. ¿Quién fue el agresor? Israel. Ok, entonces vayamos a otro punto importante. La presencia de Irán en territorio de Siria es por pedido del gobierno legítimo de Siria, del señor Bashar al-Assad. El señor Bashar al-Assad le pidió ayuda militar a Irán en su lucha en contra del terrorismo. Por lo tanto, la presencia militar de Irán en territorio sirio es justificada bajo normas, leyes y estatutos internacionales, ya que se dio a través del comandante en jefe o del presidente legítimo de una nación, de Siria. Por lo tanto, Israel actúa en territorio sirio de manera legítima. ¿Quién actúa de manera ilegítima? Israel, porque ataca a un territorio. Por lo tanto, viola su soberanía y su integridad territorial. Viola los derechos, normas y estatutos internacionales establecidos por la ONU, los cuales el mismo Israel ha firmado, como todas las naciones miembros de este organismo. Por lo tanto, el único violador del espacio aéreo y el espacio o territorio sirio es Israel. Irán está haciéndolo legítimamente, aunque a usted le guste o no le guste. Vayamos a otro punto importante. Hamas y Hezbollah, uno allá en la Franja de Gaza, así como el otro allá en el Líbano, son 2 grupos de resistencia. Para el que no lo sabe, resistencia, el de Hamas, es para resistir los ataques indiscriminados por parte del ejército de Israel en contra de los territorios ocupados, en los cuales yo incluyo al mismo Palestina. Es una fuerza que está ahí para defender precisamente a los ciudadanos de la Franja de Gaza y de Palestina de los ataques indiscriminados por parte del ejército de Israel. Sí o no, guste o no guste, esa es la verdad. Otro punto importante, Hezbollah no es una amenaza absolutamente para nadie, puesto que no ha atacado nunca al territorio de Siria, al territorio de Israel. Y la guerra en el 2006 que se dio entre Israel y Hezbollah fue provocada por el mismo Israel. Perdió la guerra, tuvo que retirarse, tuvo que huir y tuvo que pedir un acercamiento, tuvo que hacerlo a través del diálogo para evitar que Hezbollah lo derrotara totalmente. Fue Israel el agresor. Que no se hable aquí más de lo que no es y que los medios de comunicación no te mientan. Israel hasta hoy es y sigue siendo el agresor. Ahora, que si quiere una guerra con el Líbano, Hamas, Siria e Irán, que se atenga a las consecuencias, porque aquí no va a venir la mano de Dios. Antes, en la guerra de 1967, les puso una emboscada. En la guerra de 2006, cuando fue derrotado por Hezbollah, porque ahí estos ya estaban preparados, sabían quién era Israel y por supuesto que lo vencieron. Ahora si quiere una guerra con Irán, con Siria, con Hezbollah y con Hamas, por supuesto que Israel está condenado a sucumbir. Está condenado porque ahora ya no viene a poner trampas. Ahora ya Irán sabe lo que está enfrentando a Estados Unidos y a Israel al mismo tiempo. Hezbollah sabe perfectamente y está más preparado que nunca para recibir como se merece al ejército de Israel y destruir esa nación o a Israel, que no tiene ni siquiera el sentido su existencia. Lo mismo que Hamas tiene todo el derecho a defender a los ciudadanos de la Franja de Gaza y de
Palestina tiene todo el derecho a defenderlos. Y cualquier muchacho de 15, 16 años que se mira amenazado precisamente por el ejército de Israel tiene derecho a formar parte de un grupo de resistencia que resista los embates de estos, sí, de estas agresiones indiscriminadas por parte de Israel. Si no le gusta a un sacerdote, o a un religioso, o a un fanático religioso, lo siento, porque aquí no está la mano de Dios. Aquí está la mano de psicópatas judíos, israelíes, que quieren el dominio del mundo, el dominio de la región para sus propios intereses. Porque tu vida, o la vida de los palestinos, o de los ciudadanos de Europa, les valen un pepino. Ellos lo que quieren es el poder, y lo logren, o lo quieren lograr, a costa de lo que sea. Pero si hay tontos que puedan utilizarse para que en el nombre de Dios, en esa mano divina que viene a salvarlos, vayan a seguir pregonando que Israel y los judíos son los elegidos, están pero muy lejos de entender ni siquiera a Israel, ni siquiera a Dios, mucho menos religión, mucho menos nada de lo que tanto pregonan. Y si no te gusta, lo siento. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.